Muy buenas tardes. Soy Carlos Caballero, director ejecutivo de Cultivida. Cultivida es la asociación civil privada de carácter gremial sin fines de lucro que representa a la industria de la ciencia de los cultivos en el Perú. Estamos conformados por 23 empresas que investigan, desarrollan, fabrican, formulan y comercializan productos para la protección de cultivos, semillas, fertilizantes y sustancias afines, y contribuimos con el desarrollo sostenible de una agricultura moderna, competitiva, productiva y respetuosa de la salud humana, la salud animal y el ambiente para el progreso de nuestro querido país. Somos miembros de CropLife Latinoamérica y por lo tanto formamos parte de su red de asociaciones, 25 asociaciones en 18 países de la región. Y también formamos parte de CropLife International, la Federación Global de la Industria de la Ciencia de los Cultivos, presente en todo el mundo a través de sus redes regionales de asociaciones. En Cultivida estamos totalmente comprometidos con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, contribuyendo mediante nuestras actividades, particularmente con los Objetivos de Desarrollo, el número 2 de hambre cero, el número 3 de salud y bienestar, el número 6, agua limpia y saneamiento, el número 9, industria, innovación e infraestructura, el número 12, producción y consumo responsables, el número 13, acción por el clima, y el número 15, vida de ecosistemas terrestres. Y transversalmente contribuimos con el cumplimiento de todos. El día de hoy continuamos con nuestro programa de manejo responsable Cuidagro 2021, recordando que a lo largo del presente año hemos desarrollado webinars quincenales sobre diferentes temas, tanto en protección de cultivos, nutrición vegetal, fertilizantes, semillas, manejo de suelos, organismos genéticamente modificados, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas apícolas, biotecnología agrícola moderna, innovación agraria, entre otros. Bueno, es momento de dar dos avisos importantes. Primero, por favor, tomen debida nota que las preguntas se realizarán por el chat de Zoom y de Facebook y serán atendidas por nuestro expositor al finalizar su presentación. Aquellos participantes que deseen un certificado de asistencia, por favor enviar por el chat su nombre completo y correo electrónico para hacérselo llegar. Y también les vamos a pedir que por favor durante la presentación del webinar mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas. Como observarán, el webinar del día de hoy lleva por título Uso de semilla de calidad como factor clave de éxito para una agricultura sostenible, y estará a cargo del ingeniero Guillermo Zamora, especialista en desarrollo de mercado de semillas de Bayer. Guillermo es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha trabajado como productor de soya y maíz en el área central de Argentina, en donde también se desempeñó como asesor de pequeños y medianos productores agrícolas. Desde hace 17 años trabaja en Bayer, habiendo ocupado distintas posiciones en el área comercial, pero sobre todo en el área de desarrollo, donde actualmente labora como agronomist extensionista para las soluciones integradas que la empresa coloca en el mercado. Antes de darle la palabra a Guillermo, quisiera recordarles que esta charla va a quedar grabada y va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, también en nuestra página de Facebook, porque estamos transmitiendo en simultáneo, y les pedimos que nos sigan en las 4 redes sociales en las cuales Cultivida está, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, y también consulten nuestra página web. Bien, sin más preámbulo y con la presentación del caso, voy a darle el uso de los micrófonos y de la cámara a don Guillermo Zamora para que pueda manejar este webinar. Adelante, Guillermo, por favor. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y permitirme compartir un rato con ustedes y poder comentarles en qué estamos trabajando y
cómo es la visión de la industria en general acerca del uso de semilla y qué factores debemos tener para que sea una clave de la agricultura sustentable. Sin, como dijo Carlos, más preámbulos, vamos a entrar directamente en la presentación que nos toca hoy. Y yo quisiera, antes de entrar en cada uno de los temas, determinar cuáles van a ser esos temas en los cuales me voy a focalizar o que me voy a focalizar, y tienen que ver con, como para hacer una introducción, los desafíos de la agricultura que vamos teniendo en el presente, pero que van a ser de mucha importancia para el futuro, y cómo las semillas, desde el punto de vista de la calidad, y cuáles son los factores que podemos utilizar o mirar para que obtener semillas de calidad que después van a tener una implicancia en mejores producciones a nivel de parcelas, de lotes, llevando adelante siempre esas buenas prácticas agrícolas que van a hacer que nuestra actividad o nuestro rubro sea sustentable en el tiempo, ¿sí? Y con una visión siempre teniendo en cuenta hacia dónde vamos como sector. Por último, como dijo Carlos, vamos a destinar un pequeño tiempo, el tiempo que sea necesario, para poder evacuar las dudas que vayan surgiendo de esta presentación. ¿Cuáles son los desafíos o cómo vemos nosotros desde la industria los desafíos que tenemos hacia adelante como sector? Cuando vemos o tenemos una mirada hacia los próximos 30 años, 20 años para adelante, nos encontramos con un crecimiento poblacional bastante elevado, en donde realmente la demanda de alimentos va a ser muy fuerte o muy requerida, y en eso nosotros como sector vamos a tener una influencia muy predominante. Este aumento de la necesidad o del requerimiento de alimentos que va a tener la población en el mundo, se ve o se encuentra con una problemática muy fuerte, que es que realmente las tierras cultivadas o que podemos destinar para nuestra producción no son infinitas, o no van a poder seguir subiendo al ritmo de la necesidad de alimentos. Entonces, indefectiblemente, necesitamos que los niveles de rendimiento, los niveles de producción, vayan acompañando ese requerimiento, esa necesidad que vamos a ir teniendo como población a nivel mundial. A su vez, estos requerimientos no deberían interferir o a medida que vayamos avanzando en la suma de, digamos, de rendimiento por unidad de superficie, no deberíamos descuidar todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Desde el punto de vista de no seguir ejerciendo presión sobre nuestro planeta en cuestiones de degradabilidad ambiental, sumando todo lo que tiene que ver con acumulación de dióxido de carbono y todo ese tipo de situaciones que nos pueden llevar a una catástrofe como humanidad. Entonces, consideramos que es clave que este crecimiento a nivel poblacional sea llevado adelante ofreciendo soluciones innovadoras. No desde el punto de vista de los insumos, no seguir agregando insumos a cada unidad productiva, sino más bien utilizando más el conocimiento, ¿sí? Poniendo en práctica todo lo que se viene aprendiendo en los últimos años y poniéndolo a servicio de aumentar la productividad sin dañar o haciendo que se reduzca ese impacto ambiental que tenemos o que podemos llegar a tener como sector agrícola. Desde ese punto de vista,
o cómo la industria está pensando atacar esta problemática. Cada una de las compañías que hoy hay en el mercado y en los distintos países tiene distintos tipos de programas que están viendo de atacar esta situación. En el caso de Bayer, nosotros vamos a estar trabajando en 3 pilares fundamentales o que creemos que son fundamentales para todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y poniendo como foco principal soluciones a medida. ¿A qué me refiero con las soluciones a medida? Es tener en cuenta en dónde estamos trabajando, en dónde vamos a estar produciendo, para a través de otros pilares como es la protección de cultivos, la semilla y la biotecnología o la agricultura digital, podemos hacer muchísimo más eficiente la producción desde el punto de vista de rendimiento y a su vez desde el punto de vista de, por ejemplo, la reducción de la cantidad de insumos que deberíamos estar utilizando para producir un rendimiento determinado por unidad de superficie, o en el caso del tema del carbono, cómo nosotros podemos hacer para fijar más cantidad, más kilos de carbono, llamémosle así, por unidad de superficie, que no solo impacten en lo que es la producción agrícola, o que no sea solamente lo que usamos nosotros en lo que es el sector agrícola, sino también que podamos estar capturando eh, carbono adicional que otras industrias puedan estar disponiendo y no tengan cómo hacer para fijar ese carbono. Todos saben que a través de las plantas y de un manejo racional de insumos y de cultivos, a través de rotaciones o distintos tipos de manejos, podemos lograr fijar un gran volumen de gases que son de efecto invernadero, que de otra forma estaríamos liberando a la atmósfera y contribuyendo en forma negativa a este factor, ¿no? Como les dije anteriormente, otro de los factores es producir mejores cultivos con menos recursos, tanto naturales o insumos. Eso creo que es muy importante, porque tenemos que hacer cada labor, cada manejo que hagamos en cada cultivo que nosotros llevamos adelante como sector, de una forma muchísimo más eficiente. La forma de hacerlo más eficientemente no tiene que ver con solamente poner más insumos, no sé, fertilizantes, más cantidad de herbicidas, insecticidas o fungicidas o semillas, sino es ver cómo a través del proceso de conocimiento podemos elevar esos rendimientos y trabajar mucho más mancomunadamente, si se quiere, con lo que es el ambiente productivo que la naturaleza nos está dando en cada una de nuestras geografías o nuestros ambientes. Por último, otro de los grandes desafíos que tenemos es tratar de comunicar estos procesos, este conocimiento a un gran número de productores que posiblemente hoy no tengan acceso a estos niveles tecnológicos, para así, entre todos, poder mejorar nuestros niveles productivos sin dañar, como veníamos hablando, al ambiente, o reducir el impacto a la menor expresión. Una vez dicho esto, y como forma introductoria, vamos a entrar en lo que es la semilla y cuáles serían sus implicancias productivas, teniendo en cuenta no solamente la semilla, ¿sí? Desde el punto de vista de la producción y cuáles son sus puntos de mejora o de calidad, sino cómo una semilla de calidad puede aportar a mejores rendimientos y a su vez hacer esta producción, esta agricultura del futuro muchísimo más sustentable. Partiendo obviamente de la base de donde el punto inicial, que es la semilla. Tenemos dos diferenciaciones, si quieren, muy groseras de lo que es una semilla. Desde el punto de vista botánico podemos decir que
es una parte del fruto que contiene un embrión que nos daría una futura planta, ¿sí? A su vez tiene algunas sustancias de reserva que le sirve al embrión para estar en una situación de dormancia o esperar, vamos a ponerlo así, esperar cuál es su mejor condición para poder lograr una futura planta. En el caso de la definición agronómica es un poco más amplia. eh, Estaría tomando gran parte, digamos, de lo que es la botánica, pero podríamos estar sumando no solamente lo que tiene que ver con la reproducción sexual o la semilla como tal, como se entiende en la botánica, sino también otros órganos de propagación, como pueden ser los bulbos, tubérculos o rizomas, que en la agricultura son usados para distintos fines por cómo las plantas que estamos utilizando para un determinado proceso productivo pueden ser más eficientes que la propia semilla. Entrando de lleno en lo que es la calidad de semilla, tenemos 4 factores que integran o que debemos tener muy en cuenta al momento de determinar lo que es una semilla de calidad. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con el factor genético. Y el factor genético nos da una descripción de qué tipo de semilla estoy trabajando o qué tipo de semilla voy a estar utilizando. Yo acá les traje un ejemplo muy puntuales y que tiene que ver con la soja, en donde una de las variables en que nosotros tenemos que tener en cuenta desde el factor genético es todo lo que tiene que ver, obviamente, con sus características genéticas, que pueden ser color de flor, rendimiento por nivel de expresión ambiental, no sé, cantidad de grano, peso del grano, forma del grano, o un montón de otros descriptores que van a hacer que uno pueda identificar una variedad de otra, un híbrido de otro, y que generalmente este tipo, digamos, de caracterización o descriptores está inscripto en los diferentes organismos que regulan la actividad de venta o procesamiento de semillas. Otro de los factores que es muy importante al momento de determinar la calidad de la semilla tiene que ver con todo lo que es los factores fisiológicos. Y los factores fisiológicos se construyen, al igual que los factores sanitarios, en mayor medida durante el ciclo del cultivo, ¿sí? Es en el momento en el que yo tomo la decisión de destinar un lote, una parcela o una determinada área para la producción de la semilla posterior. En el caso de los semilleros, como en nuestro caso, nosotros de antemano sabemos que nuestra producción no es para ser destinada al consumo humano o el consumo animal. Nuestra principal función es crear o determinar o sembrar semilla con el objetivo de que pueda salir a la venta. Por lo tanto, tiene que cumplir con todos los parámetros de calidad que el organismo oficial de cada uno de los países tenga referido a esa semilla en particular, sea maíz, sea soja, sea poroto o sea tomate. Estos 4 caracteres o estos 4 factores son comunes a todo el tipo de semilla que nosotros tenemos para la comercialización, ¿sí? Obviamente que dependiendo el tipo de variedad o el tipo de cultivo al que estemos trabajando y de esos parámetros que ponen los organismos gubernamentales de cada uno de los países, van a poder diferir, ¿sí? En lo que tiene que ver con porcentajes de anomalías, llamémosle, o de cantidad de granos que pueden tener una característica diferente al que en el rótulo generalmente o en la descripción puede estar figurando.
Entonces, desde el punto de vista fisiológico, como les decía, una de las grandes formas de tener semilla de calidad es pensar desde el mismo inicio de nuestro cultivo cuál va a ser ese lote, esa parcela, esa área que yo voy a destinar para la semilla, porque va a necesitar cuidados especiales como ya van a ver un poquito más adelante. Y muchos de esos cuidados tienen que ver con cómo la semilla se comporta durante el proceso generalmente de llenado de esa semilla o de fecundación de esa semilla, qué condiciones ambientales está sufriendo en el campo y que pueden después tener un valor menor o mayor de acuerdo a cómo se dieron esas condiciones. Los factores físicos generalmente tienen mucho que ver con el tipo de cosecha que se hace de esa semilla. En el caso generalmente de los semilleros, salvo raras excepciones, son a través de medios mecánicos. Cada vez que nosotros pasamos por algún sistema mecánico nuestra semilla, y de acuerdo al tipo de tegumento, al tipo de, si es con dicotiledonia, monocotiledonia, y hay una serie, digamos, de características, pueden llegar a sufrir mayor o menor impacto por daño mecánico nuestra semilla. Cuanto más la vayamos a procesar para sacar, no sé, vamos a poner ejemplos, granos más parejos o semillas que no contengan semillas de malas hierbas, por ejemplo, de malezas, eso puede llegar a ocasionar, si no están bien regulados esos elementos mecánicos, una alta probabilidad de ocurrencia de daño mecánico, obviamente con la problemática que va a ejercer de tener mayor cantidad de semilla de bajo valor, ¿sí? En el caso, por ejemplo, creo que la mayoría de los países tiene lo que se denomina, por lo menos en la Argentina, uso propio, o en algunos países, creo que sin ir más lejos, en Perú, se denomina semilla criolla. Muchas veces el productor no tiene tan en cuenta dónde o cómo va a ser el proceso de selección de esa semilla y de acuerdo a cómo fue evaluando en el transcurso del ciclo productivo cada una de las áreas, toma la decisión de quedarse o no quedarse con semilla para una próxima siembra. Entonces, desde ese punto de vista, empezamos a ser ineficientes. ¿Por qué? Porque no cuidamos a la semilla como realmente deberíamos cuidarla, ¿sí? Cuanto más cuidado nosotros pongamos en el momento, digamos, de el proceso productivo, vamos a tener siempre más probabilidad de tener semillas de mucho mejor calidad, manipular menos volúmenes de semilla, que, como ya vamos a ver posteriormente, que los cultivos sean muchísimo más rentables desde el punto de vista de el uso eficiente de los recursos por cada una de las semillas que yo estoy poniendo y una serie de factores que vamos a seguir trabajando en el transcurso de la presentación. Por último, otro de los factores, y creo que uno de los más importantes que tienen que ver con la calidad de las semillas, el factor sanitario y sobre todo cuando hablamos de uso propio o semilla criolla, en cómo llega esa semilla a través del cuidado que puedo hacer en el cultivo para poder tener semillas que no lleven patógenos, en el caso de que puedan ser hongos, que puedan ser virus, o algún daño por insecto, ¿sí? A cultivos posteriores, de años siguientes, en donde en el caso de que podamos llevar un patógeno como un hongo, la utilización del recurso, por ejemplo, fungicida, tendría que ser mayor para poder capturar, pues ya tengo en el área o en la semilla el patógeno, entonces sí o sí voy a tener que utilizar un insumo como
el fungicida, o por ejemplo, si no hago una buena limpieza en este momento de la semilla y donde separo semilla netamente de interés, llamémosle así, versus malas hierbas, podemos estar introduciendo en nuestro lote o en nuestra área una cantidad de semillas de malas hierbas que no las tenía en mi área de producción, y obviamente todo eso va a llevar a un consumo no solamente de insumos para controlar esas malas hierbas o esos hongos, sino también los recursos que están en el suelo, los recursos naturales, como son la fertilización que tenga esa área, eh, el consumo de agua que hace en vez que la hace la maleza o la mala hierba y no la hace el cultivo. Entonces son todo ese tipo, digamos, de variables que para yo o para nosotros tener una muy buena producción y utilizar la mínima cantidad de recursos por unidad de superficie, tenemos que empezar a tener en cuenta, no en el momento en que me aparece el problema, sino desde el momento en que estoy planificando qué cultivo voy a seguir adelante. Y si quieren, tendría que ser un paso anterior, hasta en el momento en que yo tomo la decisión en el año de decir, me voy a guardar semilla, mi semilla criolla, mi semilla de uso propio, o voy a comprarle a un semillero una determinada variedad o un determinado semilla que voy a estar utilizando. No solamente se tiene un beneficio desde el punto de vista del control que cualquier semillero va a ejercer eh, sobre su lote de semilla, porque cada kilo de semilla que yo estoy desperdiciando, en el sentido de que, no sé, puede venir arrugada, que puede venir con daño mecánico, que tiene daño de insectos, me va a generar una pérdida, ¿sí? Desde el punto de vista del rendimiento y de la posterior venta, sino que desde el punto de vista del productor tiene un amparo legal de este tipo de semillas. Volvemos a lo que les decía anteriormente. Cada país o cada ente regulador va a estar regulando esa situación, pero el productor, al comprar semilla certificada o semilla de una empresa determinada, tiene el amparo legal, ¿sí?, de las características que cada uno de las entidades está avalando que debería tener esa semilla en particular. Entonces, como les decía, tienen una ventaja desde el punto de vista de la calidad, pero también tienen una ventaja desde el punto de poder estar amparados legalmente de la caracterización y de las características de calidad de esa semilla. Un poco lo hablamos inicialmente o en el transcurso de esta explicación o del slide anterior de dónde se inicia la calidad de la semilla. Yo les pongo el ejemplo de lo que es la semilla de soja, que en Argentina tiene un uso propio muy grande, ¿sí? Y donde, para que tengan una idea, casi el 60 o más del 60% de la semilla que se utiliza en la Argentina de soja es de uso propio. O sea, el productor hace y guarda su propia semilla. Año a año estos volúmenes se están reduciendo precisamente por todo lo que la problemática que yo les comentaba anteriormente. ¿Por qué? Porque el productor no va haciendo un seguimiento del cultivo para lograr una semilla de calidad. Entonces, cuando llega el momento de la cosecha, en este momento, si le sobra algo o si ve que la semilla está más o menos en condiciones, decide cosecharla de la misma forma que cosecha el grano y ponerla en los distintos sistemas de almacenamiento que tiene. Esto lleva a su problemática, tiene su problemática, porque a nivel de campo, en donde uno puede estar hablando a lo mejor, no sé, de 100 hectáreas de producción de grano de soja, el volumen de granos es bastante alto, y si yo no pude ver
o no hice un seguimiento real y concreto de lo que está pasando en estos momentos, en donde no solo defino la cantidad y el número de granos que va a tener el cultivo, sino que con condiciones ambientales como las que son las altas temperaturas, déficit hídrico, alternancias de humedad o altas temperaturas, me pueden ocasionar semillas con niveles de daño por encima del que realmente yo estoy queriendo para mi posterior siembra, ¿sí? Entonces, todo este tipo de situaciones en un semillero las tiene realmente bajo control. Y cuando después que cosechó con una humedad que no es la de cosecha de grano, el productor en Argentina, la soja, para que tengan una idea, la cosecha con 13% de humedad. Fíjense que la madurez fisiológica la está haciendo, está alrededor del 50 al 55% de humedad de grano. En ese momento es donde tiene el máximo pH y vigor la semilla. Desde ese momento, que es alrededor de R6, R7, empieza a perder humedad. A medida que va pasando el tiempo, pierde más humedad, pero también pierde más pH y vigor si es que tuvo todo este tipo de condiciones ambientales o de hongos o de insectos que puedan estar afectando en este momento. Entonces, el máximo calidad que tengo, la tengo alrededor de estos valores. Para semilla tampoco se cosecha estos valores porque sería una pasta, se cosecha más entre 20 y 25% de humedad, 18 puede llegar a ser, y después se seca en las secadoras de cada una, digamos, de las empresas, y una vez que está cosechada y llevada a silos, que no son los silos de campo, no son estos silos aireados, sino que son llevadas a cámaras controladas, se toma una muestra de la semilla o del grano y se empiezan a hacer una serie de test, ¿sí? Una serie de test que pueden ser el poder germinativo, la viabilidad y el vigor, que nos van a dar determinados parámetros para decidir si esa semilla es viable, primero si está viva o está muerta, cuál es el poder germinativo que tiene, si vale la pena guardarla o no vale la pena guardarla, y por último, obviamente el vigor, para ver si en condiciones que no sean las adecuadas. ¿Por qué les digo esto? Porque el pH es un valor que por lo menos en la Argentina es el único valor legal que respalda a la calidad de la semilla. Nos determina solamente si la semilla germina o puede dar una planta normal en condiciones ambientales óptimas para su desarrollo y crecimiento. Tenemos que tener muy claro esto, de condiciones ambientales óptimas. Cuando nosotros sabemos que lo ponemos a nivel de campo, las condiciones no siempre son óptimas. Ojalá que todas las condiciones de campo sean óptimas y la problemática sería muchísimo menor. Pero la semilla, lamentablemente, en condiciones de campo, no está en condiciones óptimas de germinación. Entonces, por eso es que surge este otro test, que es un test de vigor, en el cual se trata, de acuerdo al tipo de test que uno realice, simular algún estrés para que esa semilla sienta el rigor ambiental y ver cuál es la capacidad de generar una planta o una plántula nueva. De acuerdo al tipo de especie en la que estemos trabajando y el tipo de test que nosotros queremos hacer, por una cuestión de costos o lo que sea, se elige cuál tipo de test de vigor se realiza. Hoy en la Argentina, y no sé, en el caso de Perú, no hay exigencia legal de un valor mínimo de vigor. En el caso
de las semillas de la marca Bayer, nosotros tenemos un estándar mínimo para ser lanzada la semilla de lo que tiene que ver con maíz, de un vigor mínimo del 83%. O sea que al menos el 83% de la semilla tiene que ser considerada vigorosa para poder salir al mercado. ¿Para qué nos ayuda todo esto? ¿Para qué quiero saber yo la calidad de una semilla? Porque tranquilamente cualquiera de los productores me puede decir, pongo más kilos de semilla, pongo más semillas al metro, y de esa forma puedo tener, en vez de una semilla que tiene el 90% de PG, yo lo suplo agregando más cantidad de kilos de semilla, y logro, por más que tenga el 50%, logro el mismo cantidad de plantas, ¿sí?, que por unidad de superficie, que la que tendría con el 90% de PG. Desde ese punto de vista netamente matemático, podemos decir que puede llegar a ser una ecuación correcta. Ahora tenemos que también entender que un cultivo no es solamente la semilla, no es solamente la fertilización o el recurso agua y luz que yo estoy poniendo a disposición de ese cultivo. El colocar una semilla en la tierra significa que va a generar una X o una planta. Si yo pongo X cantidad de semillas en el metro o por unidad de superficie, yo quisiera lograr estar lo más cerca posible de ese stand propuesto o el logro objetivo que tengo de cada semilla puesta. ¿Por qué? Porque cada una de estas plantas que está en esta situación me va a ejercer una cantidad de captura de recursos, ¿sí? Y yo cuando estoy programando mi siembra, lo que estoy haciendo es tratando de que cada una de estas plantas obtenga una determinada cantidad de recursos y que lo capture de forma eficiente. ¿Para qué? Para que después esa cantidad de recursos que va capturando los transforme en rendimiento, y ahí es donde me está devolviendo a mí como productor esa rentabilidad que uno está tratando de lograr. Entonces, todo lo que yo pueda ejercer en este momento, o todo lo bien que trabaje en este momento, se va a ver reflejado para adelante. Si yo ya de movida estoy trabajando con una semilla de mala calidad, no hay forma de mejorar la situación de acá para adelante, y ya vamos a ver algunos ejemplos a lo que me estoy refiriendo. Entonces, en función del ambiente en el que voy a estar trabajando, el ambiente edáfico, pero también en función del ambiente total, voy a tener otro tipo, digamos, de decisiones que tomar, pero desde el punto de vista del ambiente edáfico, hay dos factores que son principales para tener en cuenta al momento de la siembra de cualquier cultivo. Volvemos a lo mismo, hay parámetros para todos los cultivos, y dependiendo del cultivo que yo haga, va a haber distintos óptimos de temperatura o de humedad para cada semilla, ¿sí? Entonces la temperatura, en el caso de la semilla, lo que hace es desencadenar todos los procesos metabólicos que va a poner en funcionamiento la semilla o la futura planta. Y la humedad, necesitamos un mínimo de humedad en el suelo para que esa semilla se hinche y empiece, junto con la temperatura, a ejercer esos procesos de germinación, ¿sí? Obviamente, ya lo venimos hablando, la semilla tiene su importancia y tenemos que tener los valores de poder germinativo y vigor como para tener una noción de qué cantidad de semillas yo voy a tener que agregar en cada una de las situaciones. Va a haber cultivos que requieran ser muchísimo más precisos en estos dos valores, ¿sí? Por la cantidad de plantas o la cantidad de semillas que voy a tener que poner. Va a haber otros cultivos, como por ejemplo la soja, que son un poco más plásticos, pero esa plasticidad va a depender también, o tiene un margen, ¿no? Vamos a ponerlo así, comparativamente un maíz versus una soja. Creo que todos sabemos que un maíz es mucho menos plástico a la cantidad de plantas
para cada uno de los ambientes. Entonces tenemos que ser mucho más asertivos al momento de tomar la decisión de cuántas plantas poner por unidad de superficie. En el caso de la soja, nos va a permitir unos márgenes un poco mayor, pero ya vamos a ver qué es lo importante. No solamente el número de plantas totales que voy a lograr por hectárea o por unidad de superficie, sino su distribución, porque la distribución tiene un impacto muy fuerte. Y eso va a llevar después en todo lo que podemos llamarle buenas prácticas de manejo, ¿sí? Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta, todo lo que tiene que ver con la decisión agronómica desde el punto de vista de la fecha de siembra, de las labores, si voy a utilizar maquinaria o no. En el caso de que utilice maquinarias, ¿qué velocidad de siembra voy a estar utilizando? Porque eso también influye en cómo va a ser el estano o la distribución. Una cosa muy importante, la profundidad de siembra. Todos los cultivos tienen una profundidad de siembra óptima. Por encima o por debajo de esa situación podemos generar algún tipo de problemática. El fertilizante junto con la semilla es un factor muy dañino. En vez de hacerle un bien a la semilla, sobre todo lo que tiene que ver con los fertilizantes nitrogenados, le generan un ambiente estresante a la semilla, sobre todo si la condición hídrica del suelo no es muy buena. Obviamente todo lo que tiene que ver después con si hay cobertura de rastrojos, si no lo hay. Y otro de los factores que, por lo menos en la agricultura extensiva, tiene mucho, pero mucho peso el efecto de los herbicidas residuales o los residuos de los herbicidas que pueden llegar a estar quedando de un año para otro en cada uno de las unidades de superficie, que eso me puede determinar alguna problemática desde el lado de la fitotoxicidad que le podemos estar generando a nuestro cultivo. Muy rápidamente, ya lo nombramos, esta situación de humedad, temperatura, pero no tenemos que olvidarnos de que la semilla es un organismo vivo que necesita respirar y que todos los procesos metabólicos llevan oxígeno, o sea que una semilla que se encuentra en anegamiento no puede llevar adelante todo el proceso metabólico que requiere y obviamente puede llegar a tener muchos problemas desde el punto de vista de germinación o desarrollo de esas plántulas en las etapas iniciales. Y obviamente la iluminación o la cantidad de luz que puede estar llegando y de acuerdo al tipo, digamos, de variedad o de cultivo que yo esté llevando adelante, la luz o la intensidad con que llega la luz es también una fuerte influencia para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestras pequeñas plántulas. Solamente un caso que puede llegar a servir como para ayudar a entender lo que hablamos desde el punto de vista de la temperatura y la influencia que puede tener, por ejemplo, la temperatura en el cultivo de maíz. Esto es un ensayo que se hizo a laboratorio en donde se tomó 8 días un determinado híbrido a ser evaluado, en donde se tomaron para esos 8 días una temperatura media de 25 grados, una de 16 y una de 13 grados, y podemos ver que al cabo de esos 8 días, cuál es el crecimiento o el desarrollo que tuvo una planta con una temperatura en donde para el maíz es una temperatura bastante buena, en donde una temperatura que está, no les voy a decir al límite, pero casi, y una temperatura que está prácticamente al límite de los requerimientos de temperatura base para que el maíz pueda crecer. Entonces, fíjense cómo es la influencia y los niveles de crecimiento y desarrollo que tiene una planta en el óptimo o cerca del óptimo de temperatura versus el resto. ¿Esto qué nos puede llegar a ocasionar? Que obviamente el desarrollo y que va a tener un cultivo o una semilla a este nivel o a este nivel, se encuentre con unas situaciones en el lote que pueden llegar a ser muchísimo más adversas porque pueden estar perdiendo más cantidad de agua,
porque por radiación o por temperatura también podemos estar perdiendo agua de nuestro suelo si no tenemos la suficiente cobertura, o por lixiviación también se puede perder agua, o porque el suelo no tiene la capacidad de cedérselo a la semilla. Entonces la situación de exploración que puede tener esta plantulita o esta versus esta, fíjense la cantidad de raíces que tiene, y a su vez ya está utilizando el recurso que la naturaleza le está dando, no solamente el que tiene en su reserva. Obviamente la condición para un cultivo o una semilla como esta versus esta es totalmente diferente. Y todo eso nos va a llevar a tener en cuenta este tipo de situaciones o factores, o que deberíamos tener en cuenta nosotros al momento de planificar una siembra. No me voy a detener mucho en lo que tienen que ver con factores de desuniformidad espacial, porque están muy de la mano de todo lo que tiene que ver con las sembradoras, ¿sí? O la máquina que nos va a depositar la semilla en el suelo. Pero en el caso de que hagamos, por ejemplo, semillas manuales, también es un factor que, si no tenemos medido la distribución y vamos poniendo semillas a distintas profundidades o a distintos distanciamientos, nos pueden llegar a generar una desuniformidad espacial, que ya vamos a ver cuál puede llegar a ser el impacto en el maíz. Estos factores, que son desuniformidad temporal, generalmente son los más importantes y tienen que ver con muchos de los factores ambientales que tenemos a nivel de área o de ambiente en cada uno de nuestros lotes. Lo mismo que estos factores biológicos que nos van a causar desuniformidad. Los factores como la cantidad de rastrojos, la deficiencia en la profundidad, que ya lo hablamos, la deficiencia en el contacto del suelo y la semilla, muchas veces o una máquina o por el apuro de un operario, no logramos ese íntimo contacto entre la semilla y el suelo, y por más que tengamos determinada cantidad de humedad, el suelo no alcanza a transferírsela a la semilla porque no está en íntimo contacto. Entonces esa semilla se hincha, se vuelve a perder humedad, porque todos sabemos que la semilla captura humedad o toma humedad una vez que está en el suelo por un gradiente, de humedad, en donde si hay más humedad afuera, ingresa adentro de la semilla, y si no, es viceversa. Entonces, en esas variaciones podemos estar teniendo un problema. ¿Por qué? Porque por más que tenga una semilla de super calidad, con todos los parámetros de vigor y de pH, con una gran cantidad de sustancias de reserva, la semilla tiene 3 procesos, si quieren, o 3 pasos, en donde tiene un nivel de imbibición, de crecimiento y desarrollo, y donde los 2 primeros momentos son reversibles, o sea que la semilla puede empezar a poner en funcionamiento su metabolismo, y si no supera la tercera fase, se detiene y vuelve a una dormancia o un pequeño letargo hasta que se le dan de nuevo las condiciones. En el caso contrario, si pasó al tercer nivel y los recursos que dispone la semilla no son suficientes para seguir ese proceso metabólico, puede llegar a morirse. Entonces, todas estas cosas tienen que tener un valor al momento en que nosotros estamos pensando en nuestro cultivo. Todas estas cosas están dentro de lo que se llaman buenas prácticas de manejo. El fertilizante en la línea es otro, como ya les dije. El contacto de un fertilizante nitrogenado con una semilla es muy dañino, sobre todo cuando hay condiciones de baja cantidad de humedad. ¿Por qué? Porque el fertilizante nitrogenado compite a su vez con el grano de semilla por esa poca humedad que existe. Entonces es todo una situación que, en vez de ser de ganancia, es de merma en nuestro futuro cultivo.
ya lo destacamos en la presencia de residuos y bueno, todo lo que tiene que ver obviamente con insectos, malezas y demás, puede generarnos un factor de desuniformidad muy importante. Acá le traje algunos ejemplos como para que tengan y se den una idea de lo que estoy hablando cuando digo que puedo tener la mejor semilla, ¿sí? Pero a su vez, si yo no tengo un buen manejo de mi siembra, del momento inicial de mi cultivo, puedo perder toda esa calidad de semilla. Y también, si yo no tengo buena calidad de semilla, puedo estar haciendo cualquiera de estas situaciones, ¿no? Fíjense que acá es una siembra por surco de soja, en donde mucho surco falló, la emergencia que puede llegar a ser una situación de esta, por una situación de planchado, por una situación de compactación de suelo, en donde la semilla le cuesta mucho salir o termina muriéndose por no poder romper la carpa dura, y empiezan a aparecer estos claros en el cultivo. Estos claros en el cultivo no quedan libres indefinidamente. Cada uno de nosotros sabe que en el ambiente o en el ecosistema siempre las cosas, o hay hierbas que, o malas hierbas, como las podemos llamar, o malezas, que van a ocupar este espacio en el ecosistema. Entonces, el nivel de insumos que yo tengo que estar poniendo en esta situación para controlar esas malas hierbas, generalmente excede lo que deberíamos hacer si un cultivo está bien planteado, como puede llegar a ser como puede llegar a ser este. Esto, por favor, lo tendríamos que extrapolar a cada uno de los cultivos que nosotros podamos llevar adelante. Esto, por ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, de una semilla de maíz en una situación con un fertilizante nitrogenado en la línea, en donde empezó a nacer, fíjense la emisión de radícula, pero la competencia me hizo que dejara de proseguir su crecimiento. Esto es un ejemplo de profundidad de siembra. Fíjense, esta semilla nunca va a prosperar demasiado. ¿Por qué? Porque está muy en la superficie, no van a arraigar nunca las raíces y demás. Como para ir finalizando y mostrándole otro ejemplo, que sea un ejemplo, si quieren, numérico. Esto es un ensayo que llevó adelante un académico en el INTA, en la ciudad de Balcarce, en Argentina, en donde trató de estudiar qué pasaba con las plantas cuando tenían una distancia entre plantas homogénea, fíjense, toda la misma distancia, y a su vez tenían el número de hojas en el caso del maíz. Eran lo que se puede llamar una competencia perfecta. Cada una de estas plantas tenía en el espacio la misma disponibilidad de recursos que cada una de ellas. Esta situación, a una determinada densidad o un número de plantas por unidad de superficie, nos otorgaba un rendimiento determinado para una densidad y para la otra. Y acá empezamos con los problemas que pueden llegar a ocasionar o ocasionarse en los lotes, ¿no? O en las unidades de producción, en donde tenemos dos plantas juntas que tienen el mismo número de hojas, un espacio, dos plantas juntas, 4 o 5 plantas juntas, otros espacios. Obviamente que estos espacios los coloniza la maleza y el recurso, en este caso lumínico, agua y luz, no lo va a utilizar mi cultivo, lo va a utilizar ¿quién? La maleza, o se va a perder. Si utilicé fertilización en una etapa, vamos a llamar de B4, en donde quiero refertilizar el cultivo y me llueve, obviamente que va a perderse por la exhibición, no lo va a utilizar nunca en este sector el cultivo. Ahí es donde empezamos a hablar de buenas prácticas agrícolas y cómo vamos a empezar a ser sustentables. Vamos a ser sustentables cuando no desperdiciemos esto. Hoy por hoy la luz solar no nos están cobrando a ninguno.
Pero ¿quién te dice que de acá a unos años, o muchos años, ¿sí?, no sea una competencia entre la producción agrícola y la producción de energía por las células fotoeléctricas o lo demás, y empiece a competir eso? Entonces, las plantas van a tener que ser lo más eficiente posible para también capturar la luz solar, el agua. Cada vez tenemos menos agua dulce. Entonces, todo este tipo de situaciones nos generan un escape de recursos de nuestro sistema. Y no solamente es un escape de recursos que muchas veces como productores no los evaluamos. A un recurso hídrico, a un recurso lumínico, un recurso nitrogenado. Pero sí tenemos el recurso o tenemos el rendimiento, que eso es lo que en definitiva el productor siempre mide. Y si uno ve la situación ideal de 13.530 kilos versus 11.630, ya tenemos un diferencial de 1.900 kilos a favor de la situación ideal versus la diferencia temporal. Vamos a ver el caso extremo, en donde no solamente tenemos problemas desde entre el distanciamiento de plantas, sino que algunas plantas me nacen antes, otras me nacen después, y tengo espacios, y la captura de recursos de esta planta, por más que esté equidistante de esta, no va a ser nunca igual, porque esta le va a ganar en la captura de recursos a esta, entonces siempre va a ser desigual y esta va a perder recursos en este lugar. Y fíjense que ya no estamos hablando de 1.900 kilos, estamos hablando más de 4.500 kilos. Entonces, fíjense que la semilla tiene una importancia preponderante desde el día cero, y si quieren, no desde el día cero, sino desde el día menos la cantidad de días que yo esté ocupando un determinado área de producción, porque si yo voy a guardar mi propia semilla, tengo que estar pensando cómo va a ser la producción para guardarme esa semilla. No puedo guardarme cualquier semilla porque puedo generar estas situaciones, ¿sí? Por más que haga todas las otras cosas bien, por más que controle las malezas, por más que tenga la cantidad de kilos de semilla que estoy utilizando. Si no tiene calidad, o si estoy incorporando malezas que antes no tenían en lote, o si estoy incorporando un insecto o un hongo que antes no tenían en lote. Entonces, todo ese tipo de situaciones se tienen que pensar de antemano, ¿sí? Y obviamente, también al momento de depositar esa semilla que tiene un valor, que tiene un costo, por más que ustedes la hagan o que el productor la haga, estamos, si quieren, hipotecando desde el momento del día cero cuál va a ser nuestro rendimiento o nuestro resultado al cabo del ciclo productivo, pero no solamente desde el rendimiento, sino volvemos al punto inicial, desde la sustentabilidad de los recursos que tenemos disponible a nivel ecosistema y obviamente a nivel productivo. La mayoría de las empresas hoy, y como para ir cerrando, no solamente piensa el ciclo productivo desde el momento en que pone comercialmente su producto a la calle, sino que las buenas prácticas agrícolas empiezan desde el momento de la investigación, pasando por todos los ciclos o por todas las partes, digamos, de un plan de producción de semillas, hasta lo que podría llegar a ser la disposición de los distintos stocks obsoletos que pueda llegar a haber en cada una de las industrias que están hoy en el mercado. Siempre pensando en que la mejor forma de llegar a nuestro objetivo es a través de semillas de calidad, utilizando insumos, pero insumos, si quieren, desde la integración en el plan de un manejo integrado de esos agroquímicos, con servicios
digitales o de información que cada vez están disponibles con mayor facilidad, y obviamente que tenemos que apoyarnos fuertemente de todo el conocimiento académico que existe en todos los países y que nos llevan a ser mucho más asertivos en cada una de las geografías en las que estamos trabajando. Por último, y para cerrar, como bien decíamos, la agricultura tiene que ser sustentable, no solamente desde el punto de vista, si quieren, ambiental, sino como negocio. Si no es un negocio también para el productor, no va a ser rentable y no va a poder llegar a ser sustentable. Entonces tenemos que pensar en una mayor rentabilidad, pero siempre esa mayor rentabilidad o esa mayor productividad que vayamos a tener tiene que estar siempre asociada a tratar de utilizar de una forma mucho más racional los recursos, como veníamos hablando, no solamente desde el punto de vista de los insumos que podamos llegar a comprar, sino todos los insumos que requiere un cultivo y que hoy están disponibles en la naturaleza. Cómo esos recursos nosotros con nuestro cultivo o con nuestra secuencia de cultivos o nuestro plan de trabajo vamos a lograr a través de las rotaciones, del manejo de cultivos de cobertura y demás, capturar una mayor cantidad de carbono y poder fijarlo en nuestros suelos y que no queden libres en la atmósfera. Y obviamente todo eso va a contribuir a ese impacto ambiental que queremos como sector ir reduciendo. ¿Para qué? Para que obviamente todo esto se vea reflejado en definitiva en la sociedad, desde el punto de vista del alimento, pero también del cuidado que tenemos que tener de nuestro planeta. Así que bueno, esto es todo lo que tenía para comentarles. Desde ya, muchísimas gracias y quedo a disposición de las preguntas que pueda contestar. Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que tu presentación ha sido muy clara, muy didáctica, muy ejecutiva. Y para complementarla, vamos, y antes de pasar a la sección de preguntas, las cuales tienen que realizarse a través del chat, tanto de Zoom, para los que nos siguen por Zoom, o por Facebook, aquellos que nos están siguiendo por Facebook. Les decía que antes de pasar a la sección de preguntas, vamos a escuchar a doña Adriana Gutiérrez, que es experta en semillas de Bayer Perú, quien nos va a presentar la experiencia del cultivo del maíz en la zona de selva del país. Adelante, Adriana, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Guillermo. Buenísima tu presentación. Yo básicamente para cerrar esta charla que nos dio Guillermo, consideramos importante con Carlos compartir un poco de la experiencia que hay en Perú sobre la adopción de semillas con mejor calidad en el país, ¿no? Y vamos a poner dos ejemplos básicos. Uno es en los departamentos de Lambayeque y San Martín. Rápidamente para darles a ustedes un panorama de lo que de las siembras de maíz en Perú. Tenemos que en Perú hay 540,000 hectáreas de semillas de maíz, de las cuales 280,000 son de amarillo, 260,000 son de blanco. De esas 280,000 hectáreas que hay de amarillos, hay 180,000 hectáreas híbridas que esperamos cerrar el año 2021 en todo Perú. Y las otras quedarían 95,000 variedades de amarillos que básicamente están en sierra a más de 2,000 metros sobre el nivel del mar o a más de 1,200 metros sobre el nivel del mar. De las blancas tenemos 260,000 de maíz blanco, que ustedes lo conocen, que son las variedades blancas que también están en la sierra. Ahora vamos a ver aquí un dato interesante, vamos a ver las importaciones de semilla de maíz híbrida y vamos a verlo desde el 2012. En el 2012 se importaban aproximadamente 1,800 toneladas de semilla de maíz híbrida y ahora ya estamos para cerrar, bueno, el del 2020 se cerró aproximadamente con 3,800 toneladas y esperamos en el 2021 cerrar con 4,400 toneladas de semilla híbrida importada.
Esto quiere decir que ha sido un crecimiento lento pero sostenido, o sea, lento y seguro. Y eso nos lo demuestra, por ejemplo, vamos a ver los casos aquí que tenemos, que les vamos a mostrar. Vamos a ver dos casos interesantes. En la zona de Lambayeque, en el año del 2005, teníamos 2.000 hectáreas híbridas y 22.000 hectáreas de variedades. A la fecha, o sea, 16 años después, tenemos 23.000 hectáreas híbridas y hay 1.500 hectáreas de variedades. Esto es específicamente en el caso del maíz. En la zona de San Martín, ese es un ejemplo muchísimo más interesante porque además el crecimiento ha sido pues como en los últimos 5 años, pero en el 2005 teníamos 1.000 hectáreas híbridas y 60.000 hectáreas de variedades. A la fecha, cerrando el 2021, consideramos que vamos a cerrar con 38.000 hectáreas híbridas y 19.000 hectáreas de variedades. Entonces, la adopción de semillas de mejor calidad ha sido interesante. Y aquí vamos a ver, ya también para cerrar la presentación, la diferencia que hay entre sembrar una variedad criolla o un maíz híbrido. Y vemos, por ejemplo, que en selva, vamos a hablar específicamente del caso de San Martín, una variedad puede estar rindiendo 3 toneladas por hectárea. Si ponemos el precio al día de ayer, que estaba en 1.200 soles la tonelada, pues entonces este agricultor tendría 3.600 soles de ganancia y sus costos aproximados son de 2.500 soles, lo cual tendría una ganancia por hectárea de 1.100 soles. Si vemos el híbrido, tenemos unos promedios de entre 5 a 6 toneladas o hasta 7, dependiendo de las zonas. Tomamos el promedio de 6. Si lo ponemos a 1.200 soles que estaba ayer la tonelada de maíz en la selva, en San Martín, tendría una ganancia de 7.200 soles y sus costos aproximados son de 3.500 para una ganancia de 3.700. La diferencia serían 2.600 soles adicionales sembrando un maíz híbrido. Entonces, básicamente, eso era como lo que les queríamos contar para ver la importancia de la semilla y ver lo importante que es escoger una buena semilla para nuestro cultivo, ¿no? Gracias, Carlos. Muchas gracias, Adriana. Yo creo que con los datos y con los cuadros y gráficos que has presentado ha quedado pues evidenciado lo que los beneficios que otorga el uso de semilla de calidad, en este caso el uso de semilla híbrida. Bien, tenemos algunas preguntas aquí dentro del público y la primera va para Guillermo. Doña Clara Sánchez pregunta, dice, desde su experiencia, ¿cuál es el principal factor causante de desuniformidad en las semillas? A ver, tenemos los dos factores. Si yo elijo semilla propia y no tengo el valor de pH y vigor de esa semilla, es muy difícil atribuírselo a un factor externo a la misma, ¿no? Entonces puede ser para un lado o para el otro. Pero en líneas generales, cuando hablo de semilla certificada o híbridos, el principal problema que nosotros por lo menos vemos en Argentina tiene que ver con dos factores principales. A través del tema de la maquinaria, la desuniformidad va por lo que tiene que ver con la profundidad de siembra y el espaciamiento que no se logra al tener superficies a veces demasiado grandes y el productor trata de hacer la mayor cantidad de hectáreas por día, eso me trae aparejado que la siembra no sea pareja. Si yo tuviera que dar un razonamiento distinto por no uso de maquinarias, estimo que el problema fundamental lo podría estar asociando a una cuestión de temperaturas del suelo, sobre todo en lo que tiene que ver con el cultivo de maíz y el cultivo de soja, por lo menos desde mi punto de vista y de experiencia, porque la temperatura rige gran parte o el 90% de las
de las cuestiones metabólicas que ocurren en una planta. Entonces, con la velocidad a mayor velocidad, mayor velocidad metabólica, y eso genera mayor crecimiento, mayor desarrollo. Entonces, cuanto menor temperatura, la planta tiende a letargarse y esas etapas, tanto fenológicas, van a ir reduciéndose en el tiempo y produciendo por ahí que la planta no genere su propia cantidad, digamos, de recursos como para sobrevivir. Entonces, para mí, si yo tengo que sacar el tema maquinarias, lo pondría en la temperatura como factor primordial. Si tengo que introducir la maquinaria, hay una serie de complicaciones que tienen que ver con la velocidad de siembra, que va a traer aparejado otras cuestiones diferenciales, ¿no? No sé si alcancé a Ok. responder con eso. No, yo creo que sí, y con abundancia. Acá hay otra pregunta de Rosario, dice, ¿cómo se puede verificar que la estructura genética de la semilla corresponde a la estructura descrita y ofrecida por el productor de semillas? Esto evitaría que los productores de semillas ofrezcan la misma semilla bajo diferentes, a ver, bajo diferentes nombres. Perfecto. Una excelente pregunta desde el punto de vista que todos los productores de semillas o generadores de genética o biotecnología tenemos que inscribir nuestros cultivares o nuestros híbridos en un registro nacional de propiedad intelectual o de semillas, ¿no? En el caso de Argentina se llama INASE, no tengo el nombre, digamos, presente de Perú, pero calculo que debe haber una institución semejante en donde cuando uno inscribe ese cultivar, ese híbrido, describe cuáles son las características y cuáles son sus padres también, ¿no? Y de dónde vienen. Entonces, a través de ese descriptor y de esos padres que están protegidos por la ley, uno puede hacer algunos análisis que pueden ser visuales a través de esos descriptores y decir, este es el cultivar A, ¿sí? Que ya está protegido por la ley. Y de ahí empiezan algunas cuestiones que tienen que ver con el control, ¿no? Cuánto cada institución gubernamental tiene recursos para salir a controlar el uso propio, ¿sí? En Argentina esto se llama la bolsa blanca. Es que un productor toma la semilla de un híbrido o de una variedad, la multiplica y se la vende a su vecino. Eso no está amparado por la ley, ¿sí? Está por fuera de la ley, digámoslo así. Lo que pasa es que en la mayoría de nuestros países los entes reguladores no tienen la capacidad de salir a controlar esta situación y es por eso que un productor que tiene buena calidad de semilla o que él considera tener buena calidad de semilla puede vender bajo inclusive el mismo nombre a un vecino o a alguien que conoce una determinada variedad o cultivar sin tener la pena, llamémosle así, o la multa por estar haciendo algo que es ilegal. Correcto, Guillermo, gracias. Acá hay una pregunta que me parece la podría atender Adriana y la hace el doctor Hugo Soplín, a quien le envío un fuerte abrazo. Dice, ¿qué condujo a comercializar la semilla de maíz en bolsas con 75.000 a 80.000 semillas por bolsa? ¿Esto implicaría que se está usando variedades con semillas más pequeñas? Bueno, Carlos, está muy buena la pregunta. Sí, al inicio se estaban comercializando semillas por presentación en kilos, entonces venían 20 kilos, 25 kilos, pero cuando vienen en kilos tú no sabes cuántas semillas vienen dentro de esa bolsa. Si es semilla grande, entonces pueden venir 50.000 semillas, porque son semillas grandes, y no te va a alcanzar para una hectárea.
Si viene, por ejemplo, en presentación de, no sé, de 25, perdón, de 25 kilos de semilla grande, si viene 20 kilos, pues pueden entrar más semillas. Entonces, debido a ese tema que muchas veces los agricultores compraban por kilos y al final no les alcanzaba muchas veces para su hectárea o muchas veces tenían más semilla, entonces se definió que era importante, siendo, me imagino que nosotros específicamente lo estamos haciendo hace más de 10 años o 12 años acá en Perú, y los agricultores ya conocen perfectamente la mecánica, están familiarizados con ella y la entienden perfectamente. Correcto, muchas gracias, Adriana. Acá hay una pregunta que la dejo libre a ver si las puede contestar tanto Guillermo o Adriana y es reiterativa. Dice, ¿cuál es la rentabilidad promedio en la producción de semillas? Adriana, sí. A ver, yo no tengo el valor o el valor de rentabilidad porque depende mucho del cultivo, inclusive si nos centramos en lo que puede llegar a ser la producción de maíz, hasta la producción de maíz es fluctuante de acuerdo al híbrido, ¿no? Recuerden que un híbrido se produce haciendo cruzamientos de líneas. Ese cruzamiento de líneas no siempre, o la línea madre y la línea padre, vamos a ponerlo así, produce la misma cantidad de semillas. A veces es mucho más caro mantener una línea progenitora, por ejemplo, madre, y el padre es muy... es distinto, y cuando se hace el cruzamiento se saca el vigor híbrido y ahí es donde se obtiene un producto de mejor calidad. Y a veces es muy distinto o es muy difícil estimar cuál es el valor promedio de la producción. Y atendiendo también a que hoy por hoy la mayoría de los semilleros estamos destinando a la producción de nuestras semillas, lotes que van a venir con una serie, digamos, de situaciones que tienen que ver con riego. El costo, por lo menos en Argentina, es muy alto de todo lo que tiene que ver con energía. Fluctúa por cuestiones inflacionarias también. Entonces, sinceramente, le daría una respuesta súper ilógica desde el punto de vista de la rentabilidad de la producción, hasta inclusive si tuviera que hablar de el costo de la soja que hace el propio productor para vender esto que sabemos que no está bien, digamos, que venda su uso propio. Sinceramente el valor no lo tengo, quedo en deuda con eso. Y hay un punto importante, Guillermo, y es clave lo que tú mencionas, pero también la rentabilidad depende muchísimo del precio en el que esté el grano en su momento. Entonces, por ejemplo, este año en Perú podemos hablar de una muy buena rentabilidad para los agricultores en el 2020, porque el precio estaba alto. Si es un híbrido bueno, como Uy, como que se quedó congelada un Sí, poco la la conexión. imagen, pero sí, quedó claro que el tema es fluctuante, es variable, va a depender de los precios de mercado y otros datos adicionales, ¿no? Exactamente. Y no hay una respuesta, vamos a decir, ni siquiera dentro de un rango. Pero bien, acá hay otra pregunta del señor Pedro Rojas. Desafiante la pregunta porque nos dice, ¿qué nos pueden comentar respecto a la edición génica como método innovador de mejoramiento vegetal? A ver, por lo menos lo que yo entiendo de edición génica, se está trabajando. No sé que hoy haya ni siquiera en miras de alguna cuestión comercial sacar algún producto desde la edición génica. Sí, lo que tenemos es el mapeo genético de las distintas variedades o de los distintos genotipos de maíz que dispone la compañía,
y con eso, cuando se hacen los cruzamientos, se trata de elegir cuáles son dentro de esos cruzamientos los que pueden tener las mejores características en función de características visuales o productivas que hayamos tenido de cruzamientos anteriores de esos padres. Hoy se está haciendo, si quieren, biotecnología, ¿sí? Que no es precisamente una edición génica, pero sí tenemos dentro de la compañía bastantes tecnologías a través del mejoramiento biotecnológico, ¿sí? Correcto. Acá tenemos las dos últimas preguntas. De Manuel, nos dice, de acuerdo al potencial genético de una semilla, ¿qué tiempo debería estar, perdón, se movió, qué tiempo debería estar en el mercado para los agricultores y qué medidas debe de tomar el agricultor para mantenerlo sin que baje su productividad? A ver si yo entendí bien la pregunta, puede ser que no. Yo lo que entiendo de la pregunta es si tengo vamos a hacer de cuenta el híbrido A, va a estar en el mercado el híbrido A el tiempo suficiente hasta que el híbrido B lo supere en rendimiento. O sea, la estrategia desde el punto de vista de lanzamientos de nuevos productos es vamos a ponerlo así, toda semilla que supere a una semilla anterior va a estar en el mercado. A veces es a través del rendimiento o algún factor que otorgue algún beneficio al productor. Pongámoslo en alguna tolerancia a enfermedad o alguna situación así. Si esa no es la pregunta exacta que él está tratando de hacer, y creo que también por ahí, por cómo percibí la pregunta, puede ir orientada a si el productor puede guardarse semilla, digamos, y ir reproduciéndola año a año. En el caso de un híbrido, es solamente comprar todos los años. ¿Por qué? Porque la segregación que va a producir un híbrido, ese hijo de híbrido, va a tener un 50% de características iguales a la del híbrido original que él sembró, 25% más parecido a la madre y 25% más parecido al padre, y a medida que vaya haciendo cruzamientos o retrocruzamientos en el lote de esa semilla, cada vez llamémosle las características originales del híbrido se van a dispersar. En el caso de una variedad, por ejemplo, de soja, de un cultivo autógama, trigo, soja, poroto, en esa situación puede en el tiempo durar un poco más y va a estar más regulada por todo el tema sanitario y conservación que él pueda tener a nivel de campo de esa semilla. ¿Sí? Correcto. Las dos últimas preguntas, ahora sí. Nos mencionaban por acá, a ver, perdón. Bien, dice, a lo largo de la presentación, la propuesta ha venido por un tema de agroecología intensificada, sin uso intensivo de agroquímicos. ¿Cómo se puede lograr esto? A ver, es difícil, no la pregunta, creo que es lo que todos tenemos en la cabeza y que tenemos que realmente poner en funcionamiento o en práctica, si se quiere, todos los conocimientos agronómicos que podamos poner en cada una de los ambientes o de las áreas productivas que tenemos. Creo que llamémosle así, la genética, la biotecnología, los insumos químicos son una ayuda en la producción, pero no son el total de la producción. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros usemos racionalmente esos productos, ¿sí? Volvemos a lo que hablábamos en la presentación.
Si yo tengo que entrar a hacer 3 aplicaciones de fungicida porque llegué a un momento, no sé, tarde en la aplicación, porque no hice un buen monitoreo, porque no uso umbrales de aplicación de fungicidas, porque no identifico la enfermedad, porque estoy usando fertilizantes en un momento en que el cultivo no lo necesita. Vamos a poner un ejemplo de maíz. El maíz recién empieza a capturar nitrógeno en cantidades importantes a partir de B8, B10, y si yo lo pongo en la siembra y hago un riego, posiblemente esté perdiendo unidades de nitrógeno que el maíz no me lo va a utilizar. Entonces, todas esas pequeñas cosas y esa sumatoria de pequeñas cosas son las que tenemos que empezar a poner en práctica en nuestras unidades de producción para ser más eficiente, para utilizar menos químicos, para utilizar mejor todo lo que está en la naturaleza. No sé si con eso pude explicar, a lo mejor en un poquito más de profundidad, en lo que nosotros estamos pensando. No, Y, quedó perdón, muy, ¿no? quedó muy claro, Guillermo. Si quieren, somos una empresa de venta de insumos y fuertemente de agroquímicos. Y fíjense que no estamos pensando solamente en seguir promocionando nuestros productos químicos, sino que esos productos químicos sean usados racionalmente dentro de prácticas o de buenas prácticas agrícolas. Si nosotros pensamos que la producción en el futuro va a depender de los insumos, estamos perdidos. Va a depender del conocimiento y de cómo ese conocimiento lo llevemos a la práctica. Gracias, Guillermo, por la intervención. Y la última pregunta va dirigida a Adriana, y más que pregunta va a despertar, creo, Adriana, en el caso tuyo, un comentario. Y el señor Marco Nevado nos dice, se observa que el ritmo de importación de semillas híbridas, en el caso de maíz, es ascendente en el Perú, a pesar de que se tiene una extraordinaria variabilidad genética basada en 49 razas descritas. Esto haría pensar que los programas de mejoramiento genético de maíz en el país no están trabajando. Bueno, yo creo que los programas de mejoramiento sí están trabajando. Vemos que Linea siempre tiene nuevas opciones de híbridos, el mega híbrido que se vende en la selva, y tiene muchos híbridos, no variedades, sino muchos híbridos que han venido desarrollando hace muchos años, ¿ah? O sea, el INIA viene trabajando hace muchos años en poder ofrecer a los agricultores nuevos híbridos. Ahora, creería que podrían tener un poco más de rendimiento y poder llegar al nivel de los híbridos que se importan, pues sí, porque definitivamente todavía no han llegado a un nivel, o pueden estar 1 o 2 toneladas por abajo de los híbridos que se están importando actualmente. Pero creería que es una buena oportunidad, y ellos lo están haciendo, lo están desarrollando, y seguramente dentro de poco podrían tener un híbrido similar a los que se están importando, creería yo. Carlos. Listo, muchas gracias. Si me dejas agregar sí, algo, Guillermo, adelante. A lo mejor no, disculpen que intervengan en algo muy puntual de Perú, pero me parece que también se puede replicar, y parte de la experiencia que nosotros tenemos en Argentina se puede extrapolar o llevar adelante, y creo que la tenemos que reforzar. Es que los programas digamos, de las empresas funcionan con un pool genético determinado. Obviamente los pools genéticos a lo mejor más locales, o llamémosle, sí, locales, lo que nosotros necesitamos hoy como empresas o como países es lograr una interacción un poco más fuerte con todo lo que tiene que ver con las instituciones gubernamentales, ¿sí? En trabajar más mancomunadamente, en donde podamos compartir bases genéticas de alguna forma. Es difícil, sé que es muy complicado, porque digamos, cuando empezás a compartir bases genéticas, es muy difícil ver cómo después llegan a nivel comercial, pero
Me parece que la forma también de crecer y seguir creciendo es diversificando esos pools genéticos que tienen las empresas y que tiene hoy estamentos gubernamentales u otro tipo, digamos, de empresa a lo mejor más pequeña. Y ahí es donde esa sinergia vamos a tener que trabajarla y es donde nosotros como compañía estamos tratando de acercarnos a todo este tipo de entidades, llamémosle, no sé, en el caso de Argentina, INTA, los ministerios gubernamentales que llevan adelante las inscripciones como para poder sinergizarnos y no cada uno trabajar en su burbuja y metidos para adentro. Me parece que es la única forma, así como hablábamos del conocimiento, el conocimiento y las cosas que tiene cada una de las partes tiene que ser compartida y empezar a trabajar de alguna forma para crecer mucho más rápido, ¿no? Claro que sí, Guillermo. El trabajo en equipo entre el sector público y el sector privado es pieza clave para poder seguir progresando como país, no solo en el sector de agricultura, sino en todos los sectores económicos. Bien, hemos llegado a la parte final de este webinar. A nombre de Cultivida, queremos dar las gracias tanto a Adriana Gutiérrez como a Guillermo Zamora por las presentaciones que han hecho, muy didácticas, muy ejecutivas y con mucho contenido. Y también agradecer a todo el público que nos ha seguido, ¿no?, fielmente, y las preguntas que han planteado. Recordarles que el video de este webinar va a estar colgado en nuestro canal YouTube, en el canal YouTube de Cultivida, a partir de este fin de semana para que puedan revisarlo nuevamente, compartirlo y poder sacar el máximo de provecho. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su participación. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por todo, Gracias. por la atención. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Guillermo. Adiós, que les vaya adiós. bien. Gracias, Carlitos. Cuídense. Gracias, cuídense todos. Fuerte abrazo, doctor Soplín.